Hace unas horas, recibí un análisis preliminar del primer conjunto de datos capturado por el telescopio espacial Hubble el 22 de enero, y los resultados son realmente intrigantes. Una vez más, los datos muestran una anticola inusual, una columna de gas y polvo que apunta hacia el Sol. Lo que hace que el 22 de enero sea especialmente notable es la geometría de observación. Ese día observamos el objeto 3 Umbrosat Laplace casi directamente desde la dirección del propio Sol. La alineación fue extraordinariamente precisa, con una precisión de tan solo 0,69 grados. Un detalle que destaqué en un artículo publicado ayer, que coincide exactamente con esta rara configuración. Oportunidades como estas son extremadamente poco comunes, incluso para objetos nativos de nuestro propio sistema solar. Aquí estamos tratando con un visitante interestelar, ya de por sí desconcertante, y por casualidad alcanzó esta alineación perfecta el 22 de enero de 2026. Desde nuestra perspectiva, el objeto se encontraba frente al Sol, creando una situación similar a la de una luna llena. Toda su superficie estaba iluminada, sin sombras proyectadas por ninguna parte del objeto sobre otra. Esto nos permitió observar el reflejo de la luz solar, no solo del propio objeto, sino también del polvo circundante, con un detalle sin precedentes. Ese día debió producirse un aumento notable del brillo, y al estudiar su magnitud y velocidad, podemos inferir la composición y el tamaño de las partículas de polvo, así como obtener pistas sobre la naturaleza del propio objeto, la anticola. El mismo chorro observado previamente desde el lado que apuntaba hacia el Sol, ahora estaba orientada casi directamente hacia la Tierra. Esta geometría nos brinda una oportunidad única para comprender qué la produce realmente. Durante meses, los astrónomos han estado rastreando a un silencioso viajero que navega por nuestro sistema solar, un objeto interestelar sin precedentes. Conocido como 3 Antares Atlas, llegó desde mucho más allá de los límites conocidos de nuestra galaxia, atravesando inmensas extensiones de espacio interestelar. Justo cuando los científicos se preparaban para su partida, ocurrió algo extraordinario. A medida que el objeto se acercaba a su punto más cercano al Sol, observatorios de todo el mundo detectaron anomalías tan inusuales que incluso los investigadores más escépticos quedaron atónitos. Su brillo cambió de forma inesperada, su estructura pareció cambiar, y luego mostró un comportamiento nunca antes observado en ningún objeto natural conocido. Lo que registraron el telescopio espacial James Webb, el Hubble y múltiples observatorios terrestres ha generado un intenso debate. Según Avi Loeb, uno de los astrofísicos más destacados de Harvard, esta anomalía podría representar uno de los descubrimientos más significativos de la astronomía moderna. La secuencia de eventos comenzó cuando el telescopio gemelo español de 2 metros capturó 159 imágenes de 3 Umbrosat Atlas mientras se acercaba a la conjunción solar, el punto donde pasaría por detrás del Sol desde el punto de vista de la Tierra. Esas imágenes revelaron algo aparentemente imposible, un estrecho chorro de material que se extendía directamente hacia el Sol. Todos los cometas estudiados emiten gas y polvo que son expulsados por la radiación solar, formando una cola que siempre apunta hacia afuera. Sin embargo, aquí se encontraba lo contrario, una contracola, como si el objeto se resistiera al Sol en lugar de ser moldeado por él. Esta observación fue rápidamente corroborada por el telescopio espacial Hubble y el observatorio Keck de Hawái, que detectaron un tenue resplandor que se extendía hacia el Sol en lugar de alejarse. Para un cuerpo similar a un cometa, este comportamiento desafía las expectativas físicas básicas, comparable a observar humo moviéndose contra un viento fuerte. La anomalía no solo desafió los modelos existentes, sino que contradijo directamente los principios establecidos de la física solar. Algunos científicos propusieron que el material podría ser inusualmente resistente a la presión de la radiación, quizás compuesto de elementos o aleaciones desconocidos que responden de manera diferente a los fotones solares. Otros sugirieron una posibilidad mucho más radical, que el chorro no fuera natural en absoluto, sino una emisión producida por algún tipo de proceso interno controlado. A medida que se acumulaban más datos, se hacía cada vez más evidente que 3 Umbrosat Atlas no era un cometa cualquiera. Su masa estimada y su comportamiento gravitacional no coincidían. Según su trayectoria, el objeto debería haber sido mucho más pesado de lo que su movimiento implicaba. En resumen, se comportaba como si fuera más ligero de lo que parecía. Aún más desconcertante era su rotación. Completaba una rotación completa aproximadamente cada 16 horas, una velocidad que normalmente provocaría la fractura o el desprendimiento de material de una roca o un cuerpo de hielo poco unidos. Sin embargo, 3 Umbrosat Atlas no mostraba signos de fallo estructural. Una a una, las explicaciones convencionales comenzaron a desmoronarse. Algunos investigadores sugirieron que el objeto podría ser hueco, una teoría respaldada por sutiles variaciones en la luz reflejada. De ser correcta, esto significaría que estamos observando una estructura similar a una concha en lugar de una masa sólida, posiblemente con una composición metálica. Las mediciones espectrales indicaron niveles inusualmente altos de níquel y hierro,
muy superiores a los encontrados en cometas o asteroides conocidos. Además, se encontraron trazas de compuestos de cianuro, raros incluso en material interestelar. En conjunto, estas características apuntaban a un proceso de formación diferente a todo lo que se observa habitualmente en la naturaleza. A medida que surgieron estos hallazgos, la comunidad científica se dividió profundamente. ¿Era 3 simple Atlas de origen artificial o representaba una clase completamente nueva de objeto interestelar gobernado por una física desconocida? En un esfuerzo por estructurar el debate, Avi Loeb y su equipo propusieron un nuevo marco, la escala OEP, objeto de probabilidad extraterrestre. Inspirado en la escala de Torino, utilizada para el riesgo de impacto de asteroides, este sistema clasifica los objetos interestelares del nivel 0 al 10 según el número y la gravedad de anomalías inexplicables. El nivel 0 representa objetos completamente naturales, mientras que el 10 significaría tecnología extraterrestre confirmada con profundas implicaciones. Loeb situó a 3 Simple Atlas en el nivel 4, describiéndolo como un objeto con múltiples anomalías persistentes que carecen de explicaciones naturales satisfactorias, incluso tras un análisis exhaustivo. Según este modelo, una clasificación de nivel 4 sitúa al objeto dentro del ámbito de las posibles tecnofirmas, aproximadamente un 40% de probabilidad de que su origen no sea natural. Esta estimación causó conmoción tanto en el ámbito académico como en las redes sociales. Si bien muchos astrónomos descartaron la cifra como especulativa, las discusiones previas de Loeb sobre otros misterios interestelares cobraron renovada atención. Si 3 Ample Atlas realmente se comporta como sugieren los datos, podría representar no solo el segundo visitante interestelar conocido de su tipo, sino posiblemente el primero construido en lugar de formado. Entonces, justo cuando el interés mundial alcanzaba su punto álgido, 3 Solar Atlas desapareció. No fue destruido, sino ocultado. Al entrar en conjunción solar, el objeto se alineó casi perfectamente con el Sol desde la perspectiva terrestre, volviéndose invisible a los telescopios durante varias semanas. Fue como si el propio universo hubiera corrido un velo sobre uno de los eventos más misteriosos de la astronomía moderna. Durante este intervalo, los observatorios no pudieron hacer más que esperar. Los retrasos en la financiación de la NASA y las restricciones de datos de la Agencia Espacial Europea dejaron al público con poco más que especulación. Mientras tanto, las simulaciones orbitales revelaron que, una vez que el objeto emerge de detrás del Sol, se dirigirá hacia la región orbital de Júpiter, una coincidencia que muchos científicos encuentran fascinante e inquietante. Si bien no se espera ninguna colisión, la trayectoria lo acerca incómodamente a varias sondas espaciales activas, incluyendo la misión JUICE de la ESA y la sonda Europa Clipper de la NASA. Existe la posibilidad de que estas sondas atraviesen su cola de iones, lo que ofrecería una oportunidad excepcional de muestrear directamente su material o detectar fenómenos nunca antes observados. Algunos investigadores creen que el extraño chorro que se dirige hacia el Sol podría reactivarse durante esta fase, produciendo señales electromagnéticas desconocidas. Otros temen que el objeto pueda hacer algo aún más inquietante, alterar por completo su curso. Si eso ocurriera, no solo obligaría a reescribir los libros de texto de física, sino que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la inteligencia más allá de la Tierra. Tras casi 6 semanas de silencio, el momento que el mundo había estado esperando finalmente llegó. Cuando 3 Solar Atlas reapareció tras el Sol, docenas de telescopios en la Tierra, la Luna y plataformas orbitales se centraron en las coordenadas calculadas meses antes. Sin embargo, lo que observaron desafió todas las expectativas. En lugar de atenuarse como la mayoría de los cometas tras pasar el perihelio, 3 Atlas parecía mucho más brillante. Su albedo, la medida de la cantidad de luz que refleja, había aumentado casi un 400%. Su magnitud aparente superó todos los modelos existentes, lo que sugiere que reflejaba mucha más luz solar de la que su superficie física debería haber permitido. Las mediciones infrarrojas profundizaron el misterio. La temperatura del objeto no había aumentado, en cambio se mantuvo estable incluso a medida que se alejaba del Sol. Esto implicaba que algo dentro del objeto regulaba activamente el calor, absorbiendo y liberando energía en ciclos perfectamente equilibrados. Entonces llegó la observación más inquietante. La anticola que apuntaba hacia el Sol, que había desconcertado a los astrónomos durante meses, había desaparecido. En su lugar apareció un haz estrecho y pulsante de tenue radiación ultravioleta que se extendía lateralmente hacia el espacio abierto. La emisión era constante, rítmica, casi biológica en su regularidad, como un latido a escala cósmica. Para los observadores parecía intencional, controlada. Observatorios de todo el mundo comenzaron a registrar de inmediato cada pulso. La señal no era aleatoria. Se repetía a intervalos precisos de 247 segundos, como si el objeto hubiera comenzado a transmitir. En cuestión de días, analistas de datos del Observatorio Europeo Austral y del MIT comenzaron a examinar las emisiones ultravioleta. A primera vista, la señal parecía insignificante, una simple oscilación entre 2 niveles de intensidad.
Pero tras procesar los datos mediante algoritmos de compresión de frecuencia, un analista notó algo extraordinario. Los intervalos de los pulsos coincidían con números primos: 2, luego 3, luego 5, 7, 11. La secuencia continuó sin problemas durante horas antes de reiniciarse. En la investigación SETI, los números primos se proponen a menudo como un marcador universal de inteligencia, un patrón matemático que es poco probable que surja por casualidad. La probabilidad de que dicha secuencia surja naturalmente a partir de fluctuaciones aleatorias de la radiación es prácticamente nula. Sin embargo, 3 Hua-Mu Atlas la producía con precisión exacta. El descubrimiento dividió a la comunidad científica mundial. La NASA instó a la moderación, sugiriendo que el patrón podría ser una modulación accidental causada por dinámicas rotacionales o estructurales. Avi Loeb y su grupo de investigación de Harvard discreparon rotundamente. Loeb declaró públicamente que esto ya no era simplemente un fenómeno astronómico. En su opinión, se trataba de comunicación. Pronto llegaron confirmaciones independientes desde observatorios desde Japón hasta Chile. Fuera lo que fuese 3 Prime Atlas, ya no se comportaba como un escombro, ni siquiera como un cuerpo celeste pasivo. Actuaba como un sistema. Una máquina que ejecutaba una respuesta programada a su entorno. Y claramente había comenzado a transmitir de nuevo. Para explorar más a fondo, el telescopio espacial James Webb fue redirigido hacia el objeto, y sus instrumentos fueron recalibrados para obtener imágenes hiperespectrales de alta resolución. Lo que Webb detectó conmocionó al mundo científico. Bajo el exterior reflectante del objeto se encontraba una estructura interna geométrica, un entramado incrustado bajo la superficie. La formación consistía en placas hexagonales repetidas, alineadas con precisión con el eje de rotación del objeto. Nada en ella parecía aleatorio, fracturado o caótico. Cada placa era idéntica en tamaño y espaciamiento, y reflejaba la luz a intervalos matemáticamente exactos. El análisis espectral de Webb indicó que la estructura estaba compuesta por una aleación de níquel-titanio, altamente conductora con un nivel de pureza atómica muy superior a cualquier material conocido de forma natural. En pocas palabras, el 3' balal de níquel adnicas de níquel con strionkel. El hallazgo fue confirmado discretamente por mediciones espectroscópicas del instrumento NIRSPEC del telescopio espacial James Webb, que detectó cambios deliberados de polarización, como si la capa exterior del objeto se ajustara activamente en tiempo real para reducir el resplandor. No se trataba de una roca cualquiera. Parecía diseñada para ocultarse, adaptarse a condiciones cambiantes y soportar las duras exigencias de los viajes interestelares. Pero si realmente se trataba de algún tipo de nave, una pregunta rondaba a los científicos de todo el mundo. ¿Dónde estaba el piloto? En la noche de su reaparición, algo completamente inaudito ocurrió sin previo aviso. Los pulsos ultravioleta rítmicos cesaron repentinamente y permanecieron ausentes durante 12 horas. El 3 Paresha Atlas se apagó por completo, sin mostrar actividad medible alguna. Entonces, exactamente a las 2:17 UTC, el objeto experimentó un cambio repentino y detectable en su vector de velocidad. Esto no se debió a la presión de la radiación ni a la influencia gravitatoria. Fue una corrección deliberada de su curso. Su trayectoria se desplazó 0,09 grados, un ajuste mínimo, imposible de realizar para cualquier cuerpo natural sin propulsión. La maniobra redirigió el objeto lejos de la región orbital de Júpiter y hacia las afueras del sistema solar, acelerando aproximadamente 14 metros por segundo al cuadrado, superando con creces cualquier valor alcanzable mediante la desgasificación cometaria conocida. Los observatorios se apresuraron a actualizar sus modelos. La trayectoria revisada indicó que 3 Primary Atlas se dirigía hacia la Colagoreto. Heliopausa, el límite que separa nuestro sistema solar del espacio interestelar. Pero la ruta no fue aleatoria. Su trayectoria de salida se alineó casi a la perfección con las coordenadas de su trayectoria de entrada original, como si volviera sobre sus pasos, regresando al punto de partida antes de desaparecer de nuevo en el vacío. Antes de su partida, 3 Amray Atlas emitió una última transmisión ultravioleta. Esta vez no fue una secuencia, fue un haz único y continuo que duró exactamente 13 minutos y 37 segundos, tiempo suficiente para ser grabado, analizado y archivado permanentemente. Dentro de su espectro había algo que alteró fundamentalmente el debate, una tenue señal codificada que se asemejaba a información binaria estructurada. Por primera vez en la historia registrada, un objeto interestelar podría no solo haber visitado nuestro sistema solar, sino también haber respondido a él. Durante días, científicos de todo el mundo examinaron la señal ultravioleta final de 3 Prime Atlas. Inicialmente parecía no ser más que ruido, fluctuaciones aleatorias ocultas bajo capas de interferencia cósmica. Pero cuando los investigadores del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica aplicaron transformadas de Fourier para aislar los armónicos de frecuencia, el ruido comenzó a tomar forma. No era aleatorio. La señal contenía una estructura, un patrón de modulación binaria demasiado preciso para surgir de forma natural.
La secuencia se repetía cada 13 minutos y 37 segundos, la duración exacta del pulso original, como si el tiempo mismo estuviera incrustado en el mensaje. Aún más inquietante, los datos no parecían transmitirse, se reflejaban. La señal se comportaba como un espejo, respondiendo directamente a las características electromagnéticas de los instrumentos que la observaban. En otras palabras, el Atlas no solo transmitía, sino que escuchaba. Cuando los datos reconstruidos se visualizaron, todo el laboratorio quedó en silencio. En la pantalla apareció una estructura fractal tridimensional compuesta por capas hexagonales repetidas, formando una espiral perfecta. Era idéntica a la red interna que el telescopio espacial James Webb había detectado previamente bajo la superficie del objeto. Dentro del fractal se encontraba una constante matemática, 1,618, la proporción áurea, una proporción fundamental asociada con el crecimiento natural, observada en conchas de Nautilus, galaxias espirales y sistemas biológicos por igual. Para los biólogos, se asemejaba a un patrón de replicación celular. Para los físicos, sugería una ecuación que describía la simetría gravitacional. Para otros, parecía inequívocamente una firma, la propia escritura del universo, codificada en geometría y escrita para nosotros desde el otro lado de las estrellas. Los gobiernos intentaron ocultar las implicaciones, pero ya era demasiado tarde. Observatorios independientes confirmaron que se habían detectado ecos débiles de la misma señal en múltiples frecuencias dentro del viento solar, como si la transmisión hubiera reverberado a través del espacio mismo, imprimiéndose en la estructura de nuestra heliosfera. Cada vez que los científicos reproducían los datos, el patrón cambiaba sutilmente, evolucionando de forma pequeña pero mensurable, como si se estuviera adaptando, respondiendo al escrutinio humano. Un investigador resumió la inquietud a la perfección. Es como si supiera que está siendo observado. Poco después, Avi Loeb actualizó su escala OEP una vez más. Por primera vez, asignó a un objeto un nivel 9, solo un nivel por debajo de la tecnología extraterrestre confirmada. En su informe escribió que 3 Penrai Atlas demostró propulsión controlada, emisiones dirigidas y simetría de información, y que la probabilidad de una explicación natural era prácticamente indistinguible de cero. Su conclusión fue simple e inquietante. 3 iPass podría no haber sido simplemente un artefacto de construcción extraterrestre, sino un mensajero. Una nave portadora de la firma de una inteligencia más antigua que cualquier civilización que la humanidad pueda concebir. Entonces, en la mañana del 21 de septiembre, se produjo otra anomalía. Todas las estaciones de monitoreo que seguían la trayectoria de desvanecimiento de 3-1 Atlas registraron un pico simultáneo en el ruido cósmico de fondo de microondas, el tenue resplandor del propio Big Bang. La señal tenía la misma relación de frecuencia que la transmisión final del objeto. Durante una fracción de segundo, el fondo del universo pareció responder, y luego se desvaneció. 3 Irie Atlas cruzó la heliopausa y desapareció, dejando solo datos. Un código que nadie ha descifrado aún, pero que todo analista serio coincide en que fue intencional. 3 Irie Atlas no solo atravesó nuestro sistema solar, dejó evidencia, pruebas de que el universo no es silencioso, de que la inteligencia podría no ser exclusiva de la Tierra, y de que las estrellas podrían estar mucho más vivas de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. ¿Cómo?, escribió un astrónomo en la última línea de su informe. Quizás nunca debimos descubrirlo. Quizás nos descubrió a nosotros. Y si esta historia te hizo cuestionar qué hay realmente más allá de nuestro mundo, no mires hacia otro lado. Mantente alerta porque cuando llegue la próxima señal querrás estar atento.